Esto ocurrió hace aproximadamente 15 años, cuando yo estaba saliendo con varias personas. Durante ese tiempo tuve algunos encuentros extraños, pero este tipo se lleva la palma. Era un conocido que mi hermano había conocido en un bar en algunas ocasiones y que estaba mostrando los alrededores porque era nuevo en el país. Mi hermano nos presentó porque, al parecer, él estaba desesperado por tener una novia, y supongo que yo también lo estaba, porque decidí aceptar una cita con él. Esa cita probablemente fue la peor primera cita que he tenido. Llegué al restaurante donde nos íbamos a encontrar y él llegó tarde, lo cual no es un gran problema, así que lo dejé pasar. Nos sentamos y, para ser honesta, supe desde el principio que no me sentía realmente atraída por él, pero decidí ser educada y ver si al menos pasábamos una buena noche. Al principio, él fue educado también. Me abrió la puerta, me sacó la silla. No era realmente necesario, pero fue amable de su parte. Luego, mientras estábamos esperando a que alguien tomara nuestra orden, yo estaba leyendo el menú y él empezó a hablar de lo mucho que a su prometida le habría gustado este lugar. Eso me sorprendió y naturalmente le pregunté por su prometida. Me reveló que había tenido una prometida antes de mudarse aquí, pero que la había dejado para mudarse a otro país. Le pregunté por qué se habían roto y me dijo que en realidad no se habían separado, pero que él se había cansado de que ella lo regañara por varias cosas y simplemente se mudó. No sabía qué decir después de eso, así que cambié de tema y comencé a preguntarle más sobre él y sobre dónde solía vivir. No fue muy comunicativo. Finalmente, nuestro camarero apareció y comenzó a hablarnos. Para aclarar la siguiente parte, el camarero era un hombre de color y tenía un acento poco común para nuestra zona. Mi cita lo miró fijamente durante un rato y luego se giró hacia mí y me preguntó si entendía a ese tipo. Le respondí que sí, que lo entendía, antes de darle nuestras órdenes. Después de que él se fue, mi encantadora cita continuó sorprendiéndome. Dijo que normalmente no dejaba que la mujer hiciera el pedido, pero que ese tipo de color hablaba muy raro y no lo entendía. Vaya forma de decirme que eres racista y sexista de un solo golpe, compañero. Una vez más me quedé sin palabras por unos momentos, antes de enojarme con él. No recuerdo exactamente lo que le dije, pero fue algo así como: bueno, no soy una dama, así que puedo hacer el pedido por mí misma, gracias. ¿Y por qué hacer comentarios raciales? Entonces se molestó conmigo y me dijo que no era racista, solo que no estaba acostumbrado a ese tipo de personas de donde él venía. Le señalé que no me habría conocido a mí si solo hubiera salido con personas como él, las que conocía en su país. Se calmó un poco y me dijo que no quería eso, porque estaba contento de haberme conocido. Honestamente, me pareció un poco raro, dado que no veía ninguna señal de que esta cita estuviera yendo bien, y él no me conocía en absoluto. Pero decidí quedarme, ya que habíamos hecho el pedido, y tratar de salvar la noche antes de irme y nunca volver a ver a ese hombre. Así que respondí algunas de sus preguntas sobre mí, cosas básicas de conocernos y charlas triviales, en su mayoría. Luego empezó a preguntarme sobre mis citas anteriores, si era virgen, si estaría dispuesta a esperar hasta el matrimonio y ser sumisa con mi esposo o no. Fue en este momento cuando me di cuenta de que probablemente estaba en una cita con un fanático religioso. De ahí su actitud misógina, rara hacia lo sexual, y todos sus otros pensamientos cerrados. Así que opté por decirle que no era asunto suyo, que necesitaba irme. Miré los precios del menú, dejé el dinero para mi parte de la comida más una propina sobre la mesa, y me levanté para irme. Él me dijo que no entendía por qué estaba siendo tan irrazonable con él, como si esta hubiera sido una cita normal. Pero luego me dijo que no podía esperar que él aceptara mi dinero, porque eso era un insulto para él. Bien, compañero, si quieres pagar por una comida que no se va a comer, paga por ella. No me molesta tanto gastar mi dinero como para detenerte. Así que tomé mi dinero de vuelta. Salí directamente del lugar, asumiendo que sí, había sido una noche terrible, pero que no tendría que verlo nunca más. Ni siquiera había llegado a mi casa cuando mi hermano comenzó a enviarme mensajes, preguntando dónde estaba, porque mi cita le había llamado llorando, diciendo que yo me había ido sin razón alguna, y que no sabía dónde estaba ni qué hacer. Afortunadamente, mi hermano se mantuvo bastante tranquilo y supuso que había dejado la cita por alguna razón. Le expliqué todo y también se sorprendió bastante. Después de esa noche, ambos intentamos cortar el contacto.
Mi hermano dejó de verse con él y ambos bloqueamos la cuenta de Facebook que teníamos de él. Mi hermano también bloqueó su número, ya que no dejaba de enviarle mensajes preguntando por mí, alternando entre estar muy preocupado por mí y decir que deseaba que me muriera. Luego empezó a crear cuentas interminables en las redes sociales para acosarnos. Le dijo a mi hermano que no entendía por qué no le estábamos hablando. Publicó un montón de mensajes extraños describiéndome con detalle, para luego llamarme muchos nombres horribles. Seguimos bloqueando esas cuentas y seguimos adelante, pero el acoso empeoró. Él o me encontró y me siguió en algún momento, o consiguió mi dirección a través de un amigo, porque un día apareció de repente, parado fuera de mi casa, pidiendo entrar para hablar conmigo. Cuando me negué a dejarlo entrar, me agarró del brazo para impedirme entrar y comenzó a decirme que no quería dejarme ir, porque nunca encontraría a un hombre que me amara como él lo hacía, y que si me alejaba de él nuevamente, lo lamentaría algún día, cuando fuera vieja y estuviera sola. Estuvo hablando así durante mucho tiempo mientras yo intentaba zafarme de su brazo, hasta que me cansé y le grité que me soltara y me dejara en paz. Luego, lo pateé en la espinilla. Me soltó el brazo, pero me maldijo y dijo que yo le estaba siendo desagradecida. Aproveché la oportunidad para correr adentro y cerrar la puerta con llave. Comenzó a golpear la puerta y a intentar empujarla hacia adentro. Me estaba sintiendo tanto angustiada por este hombre como completamente harta de su presencia en mi vida. Así que tomé mi teléfono y llamé a la policía, diciéndoles que alguien estaba intentando entrar en mi casa. Me dijeron que alguien estaría conmigo pronto, pero entre 20 y 30 minutos después no había señales de ellos por ninguna parte, y yo estaba bastante alterada porque el hombre seguía forzando mi puerta y pensaba que la cerradura iba a ceder pronto. Así que llamé a mi hermano que vive cerca, porque sabía que vendría, aunque no estaba segura de si podría hacer mucho. Aproximadamente 15 minutos después, mi hermano llegó, y tras una breve conversación que no oí bien, la presión sobre la puerta desapareció. Esperé unos minutos y luego le envié un mensaje a mi hermano para saber qué estaba pasando y si ya podía asomarme. No respondió, y lo siguiente que escuché fue la llegada de la policía. Salí a ver qué estaba pasando. Aparentemente, después de mi llamada inicial, recibieron otra llamada de un vecino diciendo que había 2 hombres peleando en mi jardín. Supuse que esos 2 eran mi hermano y el hombre, ya que mi hermano parecía fuera de aliento y bastante alterado, y el hombre ya no estaba. Mi hermano explicó a la policía que había intentado evitar que el hombre entrara a mi casa, pero que éste lo había golpeado. Conté mi versión de los hechos, y algunos de mis vecinos fueron preguntados sobre lo que habían visto, y pudieron confirmar los intentos del hombre por entrar. Además, había marcas en el exterior de la puerta donde él había intentado abrirla repetidamente. La policía fue a buscarlo y unas semanas después, me llamaron para decirme que pensaban haberlo encontrado. Sin embargo, cuando me pidieron que identificara al sospechoso, no era el mismo hombre. No escuché nada más al respecto y no sé qué ocurrió con él. No lo volví a ver y después de 15 años, supongo que estoy a salvo. De todos modos, no quiero volver a verlo nunca más. Al principio parecía bastante normal, pero dijo que no le gustaba mi nombre, así que me inventó el nombre de Gwen. Luego decidió que me parecía a la actriz Lauren Ball, por lo que empezó a llamarme Lauren. Por alguna razón, no pensé que fuera un gran problema. Supongo que fue porque en ese momento no entendía lo que son las relaciones tóxicas. Incluso se refería a mí como Lauren frente a su familia y amigos. Con el tiempo lo confronté y le dije que me parecía extraño y perturbador, que parecía algo controlador. Le expliqué que me resultaba muy mal que tratara de quitarme mi identidad. Nunca había oído hablar de un nivel de abuso tan grande. Él me respondió nuevamente que no le gustaba mi nombre real, así que por alguna razón lo dejé pasar. Las cosas empeoraron con el tiempo. Ni siquiera podía ir al supermercado por una hora sin que él me explotara el teléfono, queriendo saber dónde estaba, aunque sabía que había ido al supermercado. Decía que solo estaba preocupado por mí y que me estaba revisando para asegurarme de que estuviera bien. Lo dejé pasar, pero en el fondo sabía que estaba siendo controlador. Una vez le dije que iba a pasar la noche en casa de una amiga porque se había hecho tarde mientras estábamos juntos.
y me dijo que no había problema. No me importaba si lo estaba o no, era solo una cortesía llamarlo para avisarle que no iba a estar en casa esa noche. Aunque él dijo que estaba bien con ello y que me vería por la mañana. Al despertar al día siguiente, tenía 13 mensajes de voz de él, cada uno más enfadado que el anterior. Decía que una vez más estaba preocupado por mí porque no había sabido de mí. Ahí fue cuando decidí terminar la relación. Nunca había escuchado de un nivel de abuso tan grande, donde alguien te llama por un nombre diferente. Parecía que no solo pensaba que me pertenecía, sino que además intentaba despojarme de mi propia identidad. ¿Alguien más ha tenido una experiencia similar? Gracias por leer porque sé que no es como las otras historias aquí, pero algo me hizo pensar en ello esta noche y quería saber si alguien más ha tenido una experiencia como esta. Luego descubrí que los cultos en realidad hacen esto, dan un nombre diferente a las personas. Esto tiene mucho sentido porque él parecía tener estas delirantes ideas de que iba a demostrar que el cristianismo era falso. Yo no suscribo al cristianismo y lo rechacé hace mucho tiempo, pero no voy a ir por ahí tratando de convencer a un cristiano de que está equivocado. Simplemente dejo que crea lo que quiera, pero lo que él hacía estaba muy fuera de lugar. Tenía la idea de que iba a cambiar el mundo y convertirse en una persona realmente poderosa. Decía que no quería fama ni nada de eso, pero estaba claro que pensaba que era mucho más inteligente de lo que realmente era, y que ese era precisamente su objetivo. De hecho, escribió al presidente Carter y se convenció de que iba a ser invitado a su casa. Lo llamaba estudio. Afirmaba ser judío, pero era un nivel de delirio que nunca había visto. Pasaba horas al día en esto. Me enviaba poemas y correos electrónicos muy extraños, muchos de los cuales aún tengo, para mostrar lo trastornado que está en caso de que alguna vez sea arrestado por abusar de otra persona, para poder intentar ayudar a su próxima víctima. Parecía ser muy narcisista, porque los delirios de grandeza eran muy evidentes para mí. Definitivamente parecía mentalmente inestable y realmente peligroso. No sé si vieron mi otro comentario, pero había algunas cosas que decía que me hacían pensar que era peligroso. Tuvo un mal arrendador antes y dijo que le hacía sentirse bien odiarlo. Intenté decirle que lo dejara ir porque ya no vivía allí, y él respondió que no, que nunca lo perdonaría por lo que le hizo, que le hacía sentirse bien odiarlo. Todo lo que había hecho era subir el alquiler. Claro, es molesto, pero no puedes seguir odiando a alguien por algo tan estúpido, especialmente cuando ya no es tu arrendador. También un día estábamos en el coche y alguien lo cortó, lo cual nuevamente es molesto, pero él reaccionó exageradamente. Dijo que podría conducir detrás de esa persona y dispararle en la cabeza sin pensarlo ni un segundo. Esto tiene sentido porque varias veces intentó convertirme y finalmente le dije: «Mira, no estoy interesada en lo que tienes que decir, y nada de lo que digas me va a convencer para convertirme». Me respondió que debería sentirme avergonzada, que tal vez si fuera algo realmente profundo cambiaría de opinión. Le respondí que nada iba a cambiar mi opinión, que así me siento sobre la religión organizada, y eso es todo. Se enfurecía irracionalmente con cualquiera que desafiara sus creencias o no estuviera de acuerdo con él. Aunque decía que no estaba emocionalmente involucrado en tener razón, era solo una persona realmente extraña y excéntrica. Estoy contenta de que ya no forme parte de mi vida. Una cosa más. Lo del culto tiene sentido para mí porque con los delirios de grandeza, me hace pensar que probablemente estaba tratando de iniciar su propio culto. Gracias por tu comentario tan perspicaz. Lamentablemente para él, soy demasiado fuerte y firme como para ser engañada por un lavado de cerebro. Creo que eso fue lo que más le molestó de mí. Sabía que no iba a dejar que me controlara ni me lavara el cerebro. A los abusadores les molesta cuando se dan cuenta de que sus tácticas no funcionan. Y creo que eso fue lo que pasó con él. De nuevo, estoy feliz de que ya no esté en mi vida y que no tenga que lidiar con él más. No me sorprende para nada que su hijo no quisiera saber nada de él y que no se llevara bien con su hermano. Todo tiene sentido ahora. Recuerdo que vivíamos en un edificio de apartamentos y los vecinos se dispersaban siempre que lo veían acercarse, porque sabían que intentaría imponerles sus creencias. Les resultaba muy molesto y se quejaban conmigo cuando me veían. Varias personas me preguntaron por qué estaba con él, y me contaron situaciones en las que lo vieron antes de que me conociera. Decían que era raro y pensaban que debería alejarme de él. Cada vez que los testigos de Jehová llegaban a la puerta, en lugar de rechazarles educadamente como la mayoría de la gente,
o simplemente hacer como que no estaban en casa, él abría la puerta e intentaba debatir con ellos. Trataba de hacer que se convirtieran en su bando, y cada vez que alguien le decía que no estaban interesados en lo que tenía que decir, él lo ignoraba e intentaba hacer que los escucharan de todas formas. La mayoría de la gente, para cuando les dicen que no están interesados en lo que tienen que decir, especialmente cuando se trata de religión o política. Pero no él. Simplemente seguía insistiendo. A veces lo he visto enfurecerse con las personas, incluso en público, por no escucharle. Era realmente raro, y estoy feliz de que, de nuevo, ya no esté conmigo. Honestamente, creo que si hubiera seguido con él, probablemente me habría matado eventualmente. Definitivamente está mentalmente inestable y necesita estar en un hospital, en mi opinión. Hace aproximadamente 3 años, un grupo de amigas decidió hacer un viaje de fin de semana a la ciudad natal de una de las chicas, ya que su familia tenía una pequeña villa no muy lejos del centro urbano. Llegamos el viernes por la tarde y decidimos que lo primero que debíamos hacer era ir a la disco. Nos preparamos y estuvimos listas para salir poco antes de las 8 de la noche. Fue entonces cuando Gigi, nuestra anfitriona, nos dio una advertencia. Chicas, chicos, un pequeño consejo antes de salir. Vamos al bar más grande de la ciudad, al que a veces van tipos sospechosos. No quiero asustarlas, pero no hacen nada si no les molestan. Pero tengan cuidado con quién bailan. Especialmente tú, Ken, nuestro amigo el irresistible. No vayas a perseguir a la novia de algún sicario. Ahora, ¿quién está lista para ir de fiesta? La ciudad natal de Gigi, que podría decirse que es más bien una pequeña ciudad que un pueblo, es la capital de toda la región oriental de nuestro país. La zona es mayormente ganadera y agrícola. Imaginen el lejano oeste estadounidense. También es hogar de muchas rutas de tráfico de drogas, plantaciones y refugios, porque el gobierno tiene poco o casi ningún poder en las áreas más alejadas. La presencia de los narcotraficantes es fuerte, y aunque normalmente se mantienen al margen, no es raro verlos o a sus secuaces en la ciudad realizando sus actividades cotidianas. Muchos de ellos ni siquiera son conocidos públicamente como criminales, así que no es un gran problema. Pero para quienes sí lo son, la gente y la policía prefieren mirar para otro lado, temerosos de lo que puedan hacerles a quienes los delaten. Les cuento todo esto para que comprendan que, aunque Gigi trató de hacer su advertencia de manera más amigable, estaba completamente seria al respecto. Volviendo a la historia, estábamos pasándola bien cuando perdimos de vista a la protagonista de este relato, Rosa, quien por cierto me dio permiso para contar esta historia. Rosa es algo alocada. No tiene nada de malo, la quiero tal como es. Pero Dios, esta chica ha metido sus hormonas en más de una situación incómoda. La noche continuó y Rosa no apareció. Cuando era hora de regresar, no pudimos encontrarla. Llamamos a su teléfono hasta que finalmente nos envió un mensaje. Chicas, estoy en una fiesta privada increíble, no se preocupen, estaré en la casa mañana. Sí, lo escribe así. La expresión de Gigi lo decía todo. Lo primero que dije y lo único que dijimos fue que seríamos afortunadas si la veíamos en una semana. ¿Por qué es tan tonta? Como Gigi predijo, no veríamos a Rosa durante el resto del fin de semana, lo que significaba el sábado, el domingo y el lunes por la mañana. Estábamos preocupadas, pero Gigi nos dijo que no debíamos llamar a las autoridades, que debíamos esperar un poco más. Obviamente, nuestra pequeña escapada de vacaciones quedó arruinada por todo esto, ya que estábamos constantemente preocupadas. Pueden imaginarse el alivio que sentimos cuando Rosa finalmente nos contactó justo antes de que regresáramos a nuestra ciudad. Llamó para decir que nos esperaba en el centro. Voy a saltarme nuestra reunión por un momento para contarles lo que Rosa nos relató sobre lo que sucedió durante su ausencia. En la disco, conoció a un chico guapo que se hacía llamar Diego. Medía alrededor de 1,90 m. Tenía grandes músculos. Era un excelente bailarín. Un sueño para cualquier chica. En resumen, después de 1 hora bailando y besándose, él le ofreció llevarla a una fiesta privada en una villa con algunos de sus amigos. No sé si ella estaba muy borracha o muy impresionada, pero aceptó. Salió con él, donde se encontró con un grupo de 14 chicas, todas hermosas según su descripción, y un montón de chicos, algunos tan atractivos como Diego y otros simplemente aterradores,
que parecían soldados mal disfrazados. Diego hizo una llamada y en poco tiempo 5 sub llegaron a recogerlos. Después de un viaje de 40 minutos, se encontró en lo que ella describió como una mansión literal en medio de la nada. Fueron recibidos por una mujer guapa que podría estar en sus 40 y tantos, quien los guió hacia adentro. Rosa cuenta que en la casa había otras chicas y algunos chicos, pero era obvio que los principales huéspedes eran 7 hombres mayores a quienes todos obedecían. Estaban bebiendo, inhalando cocaína, besándose con las chicas, e incluso algunos de los chicos, incluido Diego, lo que molestó a Rosa, invitó a los recién llegados a unirse. La memoria de mi amiga se vuelve borrosa después de esta primera impresión, pero en resumen, pasó 2 días completos de fiesta en la piscina, alcohol, drogas e incluso orgías. Los hombres les dieron ropa de marca y trajes de baño para que posaran para ellos. Ocasionalmente les regalaban joyas, bolsos, dinero en efectivo y otras cosas. Lo que querían, lo obtenían, siempre y cuando hicieran felices a los 7 anfitriones, lo que principalmente significaba favores sexuales. El lunes por la mañana, las 15 chicas nuevas fueron llamadas a prepararse y reunirse en el comedor, donde la mujer guapa las esperaba. Rosa creyó que ella era la coordinadora principal del evento, ya que la había visto dar órdenes a algunos de los sirvientes que las habían ayudado durante todo el fin de semana. Les dijo algo como lo siguiente: «Bueno, chicas, ¿no tuvieron un fin de semana increíble? Todas han hecho muy felices a nuestros muy importantes anfitriones. Como algunas de ustedes ya habrán notado, antes de que llegaran, ya había algunas chicas por aquí. Ellas forman parte de nuestra pequeña organización. Normalmente organizamos este tipo de fiestas para nuestros clientes todo el tiempo, y eso es lo menos que hacemos, para ser sinceros. Nuestras chicas viajan por todo el mundo con nuestros patrocinadores, aparecen en revistas, tienen sus propias casas, autos y muchas otras cosas increíbles. Los regalos que se llevaron a casa son solo un pequeño adelanto de lo que podemos ofrecerles. Si están interesadas, por favor llamen al número en la tarjeta que les estoy dando ahora, y organizaremos todo, pero sean rápidas, tenemos pocos puestos disponibles». Las acompañaron hasta las SUVs, pero cuando subieron, la mujer dijo una última cosa con un tono muy grave. «Ah, y queridas, todo esto es extremadamente privado, así que espero que no empiecen a chismorrear por ahí. Sería una situación muy inconveniente si alguien a quien no queremos se entera de esto». Después de otro viaje de 40 minutos, Rosa se reunió con nosotras, todavía con resaca, y nos contó su aventura. Cuando la encontramos, llevaba un vestido verde, botas de cuero marrón, pendientes de oro con pulseras y collar a juego, y un bolso negro que nunca habíamos visto antes. Dentro llevaba otros 3 pares de pendientes, 2 anillos, un collar de perlas y un iPhone 10 nuevo, además de ropa y su propio teléfono. Más tarde investigamos todos los artículos en línea para ver el precio, que totalizó entre $4,000 y $4,500 por la ropa y joyas de diseño, sin contar el teléfono móvil. Hasta el día de hoy no sé si Rosa alguna vez consideró llamar al número, pero todos vimos cómo rasgaba la tarjeta después de nuestra investigación sobre los artículos. Nos dijo que estaba feliz con su buena suerte, que no le había pasado nada malo, pero que no quería arriesgarse a otra ronda con esta organización. Esto sucedió hace aproximadamente 5 años, y nunca he tenido la oportunidad de contarle a muchas personas el nivel de locura que ocurrió esa noche. Conocí al chico en una aplicación de citas, por supuesto, y charlamos unos días por mensaje. Las conversaciones eran bastante normales, así que acepté encontrarnos. En su perfil decía que vivía en el pueblo al lado del mío. Acordamos la fecha y la hora en un bar-restaurante local, que quedaba solo a unos 5 a 10 minutos de mi casa. Estaba subiéndome al coche cuando me mandó un mensaje para decirme que llegaría tarde porque estaba conduciendo desde Pittsburgh, lo cual está a al menos 5 horas de distancia de donde vivo. En todo ese tiempo, ¿no hubiera sido posible que me lo mencionara antes? Bueno, tras esas 5 horas de viaje, me dijo que necesitaba retrasar un poco la cita y acepté. Bandera roja número 1. Llegué al bar a la hora que habíamos movido la cita, y él todavía no estaba allí. Recibí un mensaje diciéndome que estaba a 15 minutos y que pidiera una bebida por él. Pide y paga por tu bebida. Bandera roja número 2. Estaba conversando con una pareja que estaba sentada cerca de mí en la barra, y ya había decidido terminar mi bebida y luego irme.
No pedí su bebida, por cierto. De repente, aparece. Olía muchísimo a humo de cigarro, algo que había especificado en mi perfil que no me gustaba. Bandera roja número 3. Pero pensé que ya estaba allí, así que al menos vería qué pasaba. Quiso mudarnos a una zona más tranquila del bar, así que nos trasladamos al otro lado. No era un gran problema. Sin embargo, comenzó a comportarse de forma muy errática y luego dijo que deberíamos bailar. Nadie estaba bailando, así que le respondí que no. Me puso la mano en la cabeza, me apartó los flequillos y dijo: «Solo quiero ver tu cara completa». «Bueno, amigo, aléjate de mí». Bandera roja número 4. Unos amigos que eran compañeros de trabajo llegaron y se sentaron al otro lado del bar. Los presenté y pensé que ahí terminaría la cosa. Este loco no paraba de pedirme cigarrillos que no tenía. Seguía pidiendo prestados a otras personas mientras salía al exterior, y supe que ya había tenido suficiente. En realidad, supe desde el principio de la noche que esto no iba a funcionar, pero ya estaba allí. Pedí la cuenta del bar y era de $80, pero decidí hacerme cargo y pagarla yo misma mientras él estaba fuera. No quería irme sin pagar porque conocía a los camareros y sabía que el tipo probablemente los dejaría sin propina. Fui a despedirme de mis amigos y uno de ellos, que estaba bastante borracho, me pidió que lo dejara en su casa, ya que estaba justo en el camino. Acepté y comenzamos a salir. Justo en ese momento, el tipo loco entra y me ve saliendo, y me pregunta qué estaba pasando. Le dije que me iba y que iba a dejar a un compañero de trabajo en su casa. Era un compañero masculino y yo soy mujer. Me miró como si hubiera matado a su cachorro y salió directamente por la puerta hacia la zona de fumadores. Bandera roja número 1.000.000. En ese momento, los camareros y el gerente nos habían estado observando interactuar toda la noche, y nos dijeron que nos iban a acompañar hasta mi coche. Subimos al coche y llevé al compañero de trabajo a su casa. En el camino comencé a recibir llamadas y mensajes de texto del tipo loco, diciéndome que necesitaba que lo llevara a su casa y que volviera. ¡Qué demonios! Como sea, ya que llegaste hasta aquí, puedes usar ese mismo medio para regresar o pedir un Uber. Siguió mandando mensajes, así que lo bloqueé. Al día siguiente, cuando me desperté, curiosamente revisé los mensajes bloqueados y encontré uno que había sido enviado alrededor de las 9 de la mañana que decía: «Hola, preciosa, pasé un buen rato y das unos abrazos muy buenos». No estoy segura de qué le pasaba, pero fue un verdadero despropósito. Por supuesto, nunca volví a hablar con él. Estaba fumando con este chico que acababa de conocer. Al principio parecía bastante relajado, con una vibra tranquila y casual. Me recogió y empezamos a dar vueltas. Me pasó el cigarro de marihuana y no le di mucha importancia. Di unas pocas caladas, pero algo comenzó a sentirse raro rápidamente. Me di cuenta de que él no lo estaba fumando, lo cual debería haber sido mi primera bandera roja. Sin embargo, lo dejé pasar, pensando que tal vez estaba dosificándose. Paramos en un guagua para que pusiera gasolina, y mientras lo hacía me ofreció comprarme algo de beber. Rechacé la oferta, ya que no tenía mucha sed, y honestamente, solo intentaba mantenerme tranquila, porque el efecto de la marihuana ya se sentía diferente a lo usual. En ese momento no sabía lo que venía, pero tenía una extraña sensación en el estómago. Poco después de salir del guagua, él se detuvo en un lugar aleatorio, y otro chico se acercó a la ventana del conductor. Lo presentó como su primo y me dijo que quería pasar el rato con nosotros. Luego, de manera casual, me invitó a ir con ellos a su casa a relajarnos. Todas las alarmas en mi cabeza comenzaron a sonar. Sabía que algo no estaba bien. La vibra se sentía sospechosa y no me gustaba cómo los dos me miraban, demasiado casual, como si ya estuviera ensayado. Le dije que no, que prefería que me llevara a casa. No discutió, no insistió, simplemente aceptó y me llevó a casa como si nada hubiera pasado. Eso por sí solo me descolocó. No sabía si él era genuinamente inofensivo, o si simplemente decidió en el último momento no seguir con el plan que tenían preparado. No fue hasta que llegué a casa cuando las cosas realmente se pusieron mal. Tan pronto como me senté, me di cuenta de que apenas podía moverme. Todo mi cuerpo se sentía pesado. Mi cabeza giraba, y ni siquiera podía concentrarme lo suficiente como para organizar mis pensamientos. Estaba completamente fuera de mí. Alguien tenía que cuidarme porque estaba demasiado fuera de mí para funcionar.
Entonces me di cuenta. La marihuana definitivamente estaba adulterada. Empecé a repasar todo en mi cabeza tratando de entender qué había sucedido exactamente. No fue solo un mal colocón, era algo más siniestro. Claramente ellos tenían planes para mí, y no sé si era para robarme, hacerme daño o algo peor. Lo único que sé con certeza es que tuve suerte, porque por alguna razón él decidió no seguir con lo que había planeado, y simplemente me llevó a casa. Nunca lo confronté sobre eso, no veía el sentido. ¿Qué iba a decirle? Oye, ¿recuerdas aquella vez que intentaste drogarme? No me pareció que valiera la pena, especialmente porque no quería volver a saber nada de él. Lo bloqueé inmediatamente y traté de dejar atrás toda la experiencia. Pero, por supuesto, la vida tiene una manera curiosa de volver a poner las cosas en su lugar. A los 2 años, de repente, recibí un mensaje en mi PS4. Era él. Me dijo que se había mudado a mi zona y trató de iniciar una conversación como si nada hubiera pasado. No lo podía creer. Me quedé mirando la pantalla, entre sorprendida y repugnada. ¿Cómo había encontrado mi perfil? ¿Y qué lo hacía pensar que querría hablar con él después de todo lo que había pasado? No respondí, solo lo bloqueé nuevamente y seguí adelante. Hace unos 5 años yo tenía 23 años y había salido de mi primera y única relación seria, la cual terminó un año antes. Ese chico fue mi primer amor y mi primera experiencia sexual, por lo que, como se puede imaginar, cuando todo terminó y él no mostró interés en tratar de resolver las cosas, me sentí devastada. Después de pasar un año lamentándome y comportándome de manera sexualmente promiscua y poco inteligente, decidí probar con citas reales. Conocí a este chico, Rick, en un sitio web de citas. Era un par de años mayor que yo, ex-marine, era atractivo y bueno para mantener una conversación. Después de unos días de hablar en línea, me pidió mi número y decidimos encontrarnos. Conduje hasta su casa y, para mi sorpresa, descubrí que vivía con otros chicos que parecían bastante sospechosos. Aunque él vivía en un buen vecindario, la manera en que mantenían la casa y cómo se veían sus compañeros de cuarto fue mi primera señal de alerta. Me di cuenta de que una chica inexperta y algo ingenua no encajaría en ese grupo, pero decidí quedarme y darle una oportunidad. Cuando me vio, se acercó, me dio un abrazo y me entregó un casco de motocicleta. Nunca había montado una motocicleta en mi vida, pero siempre lo había querido hacer, así que pensé, ¿por qué no? Y me subí. La calle por la que decidió llevarme es conocida por ser una vía muy larga y sinuosa, bastante apartada. Es importante mencionar que era primavera y eran alrededor de las 5 de la tarde cuando salimos a dar un paseo. No me di cuenta en ese momento, pero él había decidido llevarme por ese camino en particular. Tan pronto como llegamos allí comenzaron a sonar mis alarmas. Empecé a darme cuenta de que, en primer lugar, estaba completamente silencioso y no había otros autos en esa carretera. En segundo lugar, comenzaba a oscurecer. Y en tercer lugar, yo no conocía a este tipo, así que empecé a pensar, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? Mi instinto comenzó a alertarme. Ahora, debo decir que aunque cometí muchos errores en esta historia, este momento es el que me hace sentir orgullosa de cómo reaccioné. Cuando mi ansiedad comenzó a dispararse, le dije que pensaba que deberíamos dar la vuelta y regresar a casa. Él se rió y me preguntó si tenía miedo, y yo le respondí que no, solo que necesitaba regresar porque mis padres me esperaban para la cena. Continuó avanzando, pero las alarmas en mi cabeza no paraban de sonar, y en mi mente comenzaron a surgir imágenes de ser violada y de estar muerta en una cuneta. Le seguí pidiendo que volviéramos hasta que finalmente se dio y dio la vuelta. Al día siguiente, me dije a mí misma que tal vez solo estaba sobrereaccionando, y que él no era peligroso, así que acepté una segunda cita. Unos días después nos encontramos en un bar deportivo para cenar y tomar unas cervezas mientras veíamos un partido de hockey. Durante todo el tiempo que estuvimos allí, Rick tenía su brazo alrededor de mí y me mantenía literalmente pegada a su lado, tratando constantemente de besarme y mostrándose extremadamente posesivo. En ese momento ya me sentía completamente incómoda, porque apenas conocía a este tipo, y lo único de lo que hablaba era de nuestro futuro juntos, y de cómo sería un novio protector.
ya que había sido un exmarín. En ese punto, ya sabía que no quería nada más con él, pero lamentablemente mi coche estaba en su casa. Cuando terminamos, me insistió en que entrara y me quedara un rato. Decidí entrar y quedarme unos 5 minutos. No sé qué pensaba en ese momento. Entramos en su cuarto y de inmediato se abalanzó sobre mí, comenzando a besarme y tratando de tocarme. Seguí apartando sus manos y diciéndole que tenía que irme, pero me di cuenta de que no iba a rendirse hasta conseguir lo que quería, especialmente después de darme cuenta de que ya estaba excitado. Me dijo que no me dejaría ir hasta que hiciéramos algo. No sabía lo que me hubiera forzado a hacer si seguía rechazando sus avances, así que decidí que mi única salida era terminarlo rápido. Así lo hice, mientras trataba de actuar como si estuviera disfrutando, aunque por dentro me moría de angustia, esperando que terminara pronto para poder irme rápidamente. Por suerte solo usé mis manos y afortunadamente le tomó unos minutos acabar. Entonces, salí corriendo de allí y me fui a casa a toda velocidad. Después de esa noche, intentó pedirme que lo viera nuevamente, pero le dije que pensaba que lo mejor sería que nos quedáramos como amigos. Este chico comenzó a llamarme y enviarme mensajes de forma insistente, rogándome que lo viera. Luego me llamó intolerante por ignorarlo y después se disculpó por llamarme así, alegando que era porque le gustaba mucho. Lo bloqueé. Luego intentó enviarme mensajes por Instagram, así que lo bloqueé allí también. Luego lo hice en Facebook y finalmente en Snapchat. Esta es una historia sobre una vez en la que descubrí que era más ingenua de lo que pensaba. Creo que todos tenemos algunas historias como esta de cuando éramos más jóvenes. Soy mujer, y cuando estaba en mis 20 y tantos años, dejé la universidad y trabajé en un centro de llamadas durante algunos años antes de terminar mi carrera. El lugar donde trabajaba pagaba mucho más que la mayoría de los centros de llamadas, por lo que tenía una rotación relativamente baja, y la gente tendía a quedarse mucho tiempo, desarrollando amistades con sus compañeros. Yo me hice amiga de un chico cuyo escritorio estaba al lado del mío porque trabajábamos en el mismo turno. Lo llamaré Brad. Brad era de 7 u 8 años mayor que yo. Estaba casado y tenía una hija. Nos llevamos muy bien desde el principio porque ambos éramos cínicos y sarcásticos, y a menudo pensábamos que éramos las personas más sofisticadas del centro de llamadas, creyendo que muchos de nuestros compañeros eran unos tontos y unos santurrones. Me alegra mucho haber superado esa forma inmadura de pensar. Empezamos a salir algunas veces después del trabajo a tomar cervezas. Brad vivía en la ciudad vecina, que estaba a unos 48 kilómetros de distancia. El tráfico era siempre terrible cuando regresaba a su ciudad por la tarde, así que a veces quería relajarse y despejarse un poco mientras el tráfico se aliviaba. Yo todavía estaba en esa etapa en la que beber en un bar me parecía una novedad, así que estaba contenta de salir a tomar unas cervezas después del trabajo. Nunca me atrajo Brad. En mi mente, no éramos más que compañeros de trabajo. Él estaba casado y tenía un hijo y no me gustan los infieles. Incluso si Brad no hubiera estado casado, su personalidad habría impedido que me atrajera, ya que podía ser realmente molesto. Brad era muy insistente con sus opiniones. Siempre trataba de imponerte libros, discos y DVDs. Era a principios de los años 2000, y luego me acosaba constantemente preguntándome qué me había parecido. Siempre insistía en que estuviera de acuerdo en que lo que él recomendaba era mejor que las cosas que a mí me gustaban. Esto puede no parecer mucho, pero era sumamente molesto y totalmente invalidante. No teníamos los mismos gustos, así que nunca me gustaban las cosas que me recomendaba. Dejé de aceptar cosas de él después de la segunda vez, pero él seguía intentándolo, y se ponía mal cuando le decía que no me interesaba aceptarlas. La única otra vez que he tenido gente haciendo esto fue cuando estaba saliendo con ellos, y tampoco me gustaba en ese entonces. Eventualmente me despidieron por marcar una entrada tarde en una sola ocasión después del almuerzo, o por romper alguna de las absurdas y draconianas reglas del centro de llamadas. Brad me invitó a tomar cervezas el día que me despidieron, y yo esperaba no verlo nunca más, ni a él ni a ninguno de mis otros compañeros del centro de llamadas. Sin embargo, unas semanas después, Brad me envió un mensaje un sábado por la noche diciendo que había estado con unos amigos en mi ciudad, y si quería encontrarme para tomar cervezas. Le dije que no,
que ya estaba en casa, pero me respondió que acababa de comprar un paquete de cervezas y que se dirigía a mi casa. Al minuto tocó mi puerta. Definitivamente no soy el tipo de persona que aprecia las visitas inesperadas. Maldije el hecho de haber invitado a Brad a una fiesta unas semanas antes y haberle dado mi dirección. No veía salida a la situación, así que lo dejé entrar y tomamos algunas cervezas mientras él hablaba sin cesar sobre varios compañeros de trabajo en los que ya no estaba interesada. Cuando comencé a cansarme alrededor de las 10:30 de la noche, le pedí que se fuera. Él empezó a hacer pucheros y a quejarse de que era muy temprano y que no quería irse a casa. Básicamente tuve que empujarlo para que saliera. Lo dejé de hablar después de eso. Empecé a recibir mensajes periódicos los sábados por la noche, simplemente preguntando si estaba en casa o, peor aún, diciendo que había pasado por mi casa y que, como mi coche no estaba allí, quería saber si saldría. Incluso tocó mi puerta algunas veces cuando estaba en casa, y yo me escondía hasta que se iba. Nunca había hecho esas cosas cuando trabajábamos juntos, y no entendía por qué ahora estaba tan interesado. No sé por qué pensaba que era correcto presentarse en mi casa, más allá de que yo estaba soltera, y él asumió que quería compañía. 1 año y medio después de haber dejado de trabajar con Brad, me lo encontré en el centro de la ciudad. Estaba almorzando con unos amigos y caminaba hacia mi coche cuando lo vi sentado solo afuera de una cafetería. Me hizo una señal para que me acercara y terminé tomando una taza de café con él. Me reprochó por haberlo ignorado, y como era tan joven y no sabía mejor, el sentimiento de culpa funcionó, así que me convenció de dejarlo venir más tarde con cervezas para pasar un rato tranquilo. Brad llegó esa tarde con un paquete de cervezas y un libro pésimo que había escrito su amigo, que decía que yo tenía que leer. Desde el momento en que llegó, todo lo que quería hacer era hablar de unos compañeros de trabajo del centro de llamadas que habían tenido un romance y dejaron a sus esposos para estar juntos. Ese era el cotilleo más reciente del que me estaba perdiendo. Como ya no trabajaba allí, honestamente no me importaba, pero Brad no dejaba de hablar de eso. Lo analizaba en gran detalle, especulando sobre todos los aspectos de su relación, cómo afectaba a sus hijos, a sus exesposos, y todo tipo de cosas que no eran de mi incumbencia. Me arrepentí de haber dejado que se invitara a venir. En algún momento la palabra orgasmo surgió en nuestra conversación, y Brad aprovechó para decir, «Opie, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un orgasmo dado por alguien más?» Todo el aire salió de la habitación. Ahora entendí por qué quería tanto venir a mi casa. Por alguna razón, pensé que no era de ese tipo de persona. Estúpida de mí. «Necesitas irte», le dije. «Me equivoqué», respondió. No quise decir nada, solo me preguntaba, añadió. «Necesitas irte», repetí. «Ah, no estás realmente enojada, ¿verdad?», preguntó con una expresión sorprendida en su rostro. Fui hacia la puerta, la abrí y le dije, «Vete ahora, no me llames, no me envíes mensajes, no aparezcas aquí con cervezas. Sal de aquí». Él siguió mirándome incrédulo. «Wow, ¿en serio estás enojada?», dijo. Yo solo lo miré fijamente. Él se encogió de hombros, dejó la cerveza sobre la mesa y dijo, «Está bien, jefa». Caminó lentamente hacia la puerta, aún con una expresión de incredulidad en su rostro. Cuando pasó el umbral, se volvió para mirarme nuevamente y comenzó a decir algo más. Cerré la puerta en su cara. Inmediatamente me llamó y dejó un largo mensaje de voz, que no escuché, y continuó enviándome mensajes y dejando mensajes de voz durante las siguientes semanas. Incluso me invitó a una fiesta de Halloween que él y su esposa organizaban. Hubiera bloqueado su número, pero en ese entonces no era tan fácil hacerlo. Nunca volví a hablar con él, y cuando intentó agregarme en las redes sociales más tarde, lo bloqueé. Sé que esto no es tan espeluznante como ser seguida a casa por un extraño, y Brad no se puso agresivo. Se fue cuando le pedí que lo hiciera. Pero podría haber sido diferente. Estaba en mi casa y nadie sabía que él estaba allí. Se invitó a sí mismo y se presentó en mi casa durante meses, a pesar de que lo ignoraba. No respetó mis límites cuando le pedí que dejara de contactarme. Y no soy una persona coqueta. No lo había animado ni le había dado a entender que estaba interesada en él. Más allá de tener conversaciones sobre libros, películas y cosas así. Pensé que éramos amigos, pero él pensó que íbamos a tener un romance. Espero que su esposa lo deje.
Mi compañera de trabajo, a quien llamaré Jane, tiene 33 años, es virgen y es una cristiana muy devota. Su familia es muy estricta y muy religiosa. No estoy criticando la religión de ninguna manera, ya que yo también fui criada como cristiana. Sin embargo, esta gente parece llevar sus creencias a un extremo, como si fueran los Flanders de los Simpson. Menciono que Jane es virgen porque, en realidad, nunca ha tenido un novio antes. Últimamente ha estado en algunos sitios de citas, pero generalmente es muy estricta cuando se trata del tipo de chicos con los que saldría. Puede ser algo altiva, lo que le ha ganado muy poca popularidad. Recientemente conoció a un hombre en Ocupid, a quien llamaré Miguel. Miguel afirma vivir en una ciudad más grande que la nuestra, a 1 hora de distancia. Nosotros estamos en medio de la nada, en Kansas, y dice tener 35 años. También afirma ser virgen y muestra interés por Jane. Chatean un tiempo y ella se emociona mucho. Una vez que establecen una afinidad mutua, él le cuenta que tiene $250,000 ahorrados y trabaja en Cessna, ganando $65 por hora. Además, dice tener un bonito apartamento y 2 autos, uno de ellos un Dodge Charger del año 1969. Suena demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con eso, menos Jane. Acordaron verse para una primera cita y él dijo que viajaría hasta aquí para verla. En el camino afirmó haber tenido un accidente en la carretera y que quedó hospitalizado. Jane estaba devastada, pero los demás, a quienes ella les contaba esto, asumimos que él estaba mintiendo y que esta era su forma de evitar la cita. Pensamos que no habría más comunicación entre ellos, pero nos equivocamos. Continuaron hablando, y poco después de salir del hospital, Miguel afirmó que un coche lo había atropellado al cruzar la calle. Su vida, según él, dio un giro inesperado. Lo despidieron de Cessna. Su apartamento fue robado y todo su dinero, así como el otro auto, fueron embargados por el IRS debido a un malentendido con sus impuestos de años atrás. Historias completamente creíbles, ¿verdad? Para nuestra sorpresa, Jane decide que no le importa todo eso y está dispuesta a seguir hablando con él. Pronto, Miguel comienza a llamarla todos los días y a visitarla una vez a la semana en su trabajo. En este punto tuvimos la oportunidad de conocer a este hombre, y nos pareció el típico perdedor con barriga cervecera, que pasa todo el día tirado en el sofá gritando a su mujer para que le traiga una cerveza. A pesar de todo el dinero que él afirma tener, siempre usa ropa demasiado grande para él, generalmente pantalones deportivos y chanclas. Esto le ganó el apodo de chanclas entre nosotros en el trabajo. Tiene problemas para hacer contacto visual con las personas cuando les habla, y tiene la sonrisa más espeluznante. Inmediatamente supimos que no parecía una persona en la que se pudiera confiar. 3 semanas después de comenzar su relación, él se presenta en nuestro trabajo y le propone matrimonio a Jane. Ella acepta con gusto, mientras todos nosotros movemos la cabeza incrédulos. Nos cuenta que consiguió un nuevo trabajo en Microsoft en su ciudad. Hicimos nuestras investigaciones y descubrimos que no existen trabajos en Microsoft allí, a menos que se trate de vender productos en Best Buy. También le dice que ahora está viendo a un terapeuta por sus problemas de ira y celos. A esta altura todos estamos alarmados. Pero Jane no parece importarle. Se muda aquí con ella después de decir que su familia lo echó por querer casarse con una cristiana. Afirma que todos son católicos devotos, y esa es la razón por la cual nunca los conocerá. Como si esto no fuera ya ridículo y extremo, las cosas empiezan a volverse aún más inquietantes. Nos cuenta que consiguió un nuevo trabajo como ingeniero principal en Exit Manufacturing, ganando $25 la hora. La jefa de recursos humanos en Exit es amiga de una amiga nuestra, así que le preguntamos sobre él. Ninguno de ellos ha oído hablar de este hombre, y el puesto que él afirma tener no existe. Intentamos decírselo a Jane, pero ella desestima todos nuestros comentarios, diciendo que estamos pensando demasiado en eso, o que simplemente estamos celosos. Empieza a recogerla y dejarla en el trabajo todos los días, además de recogerla para todas sus comidas. Ella aún cree que él tiene un trabajo a tiempo completo, y que lo hace porque la ama profundamente. Comenzamos a pensar que en realidad lo que quiere es saber dónde está ella en todo momento. Después de su primer encuentro, le pide al hombre de mantenimiento de nuestro trabajo que sea el padrino de su boda. Esto no le parece raro a Jane, porque aparentemente Miguel no confía en casi nadie y no tiene amigos. Todos lo quieren solo por su dinero.
Los padres de Jane le prestan su furgoneta para que la use para conducir. Para nuestra sorpresa, sus padres ya están comprando ropa de bebé y suministros para la pareja. Están completamente convencidos por este hombre. Creo que están cegados por el hecho de que su hija finalmente tiene a alguien, y les dará nietos, lo cual es un pensamiento realmente triste. A estas alturas hemos notado que su personalidad está empezando a volverse un poco más estresada y deprimida con el paso del tiempo. Ahora, si han leído hasta este punto, probablemente piensen, oh, es solo otra chica tonta que se metió con un tipo desagradable que la está aprovechando al máximo. Y no están para nada equivocados. Todos pensamos lo mismo hasta que un día ella nos soltó esta pequeña bomba. Él le había contado recientemente que había sido parte de las fuerzas especiales del ejército, de la Fuerza Aérea para ser exactos, y que habían decidido que querían que él trabajara para ellos de nuevo. Le pagarían $75,000 por trabajar 3 días cada 3 semanas o 3 meses. La historia siempre cambia, algo que a ella no le parece sospechoso en absoluto. Él estaría probando equipo militar que es demasiado peligroso y potencialmente mortal. Acepta el trabajo y todos pensamos que él está escapando de la relación. Luego nos cuenta que, si desea seguir en contacto con él, deberán casarse lo antes posible, y ella tendrá que estar preparada para mudarse con él. Explica que el ejército ha estado llamándola y visitando su casa, para decirle que debe casarse con él de inmediato, y que tiene que estar lista para mudarse a una ubicación secreta en cualquier momento. Desde allí, no podrá tener contacto con amigos ni familiares, ya que todo lo que está sucediendo es información clasificada, y ella tiene que demostrar que es digna de confianza. Obviamente todos estamos alarmados, excepto ella y su familia. Ellos están encantados de que esté con un hombre del ejército y están orgullosos de que ella forme parte de algo mucho más grande. El resto de nosotros, los que aún conservamos la cordura, tratamos de entender qué puede estar tramando este hombre. ¿La va a secuestrar para el tráfico humano? ¿Va a matarla? Uno de nuestros compañeros de trabajo acaba de llamar a la línea de ayuda contra el tráfico humano, y creen que esto definitivamente suena a algo que han visto antes. Desafortunadamente no pueden hacer nada hasta que él realmente dé el paso y la lleve. Estamos considerando contactar a la policía local para ver si hay algo que se pueda hacer antes de que ella reciba la llamada que le indique cuándo deben hacer su movimiento. Todo esto es tan loco que no sabemos qué esperar, ni en qué peligro está realmente. Cualquier comentario sería apreciado, y gracias por leer. Actualización. La primera vez que conocí a Miguel fue durante un día de carga en el trabajo. Todos trabajamos en una tienda minorista. Jane y el resto de su departamento acababan de terminar su carga y se les permitió irse a casa. Yo me quejaba, ya que trabajo en el departamento de al lado y tuve que terminar mi carga sola. Trabajo justo al lado del reloj de entrada, así que vi a Jane marcar su salida. Aproximadamente 10 minutos después, un tipo apareció con pantalones deportivos y chanclas. Me sonrió de manera extraña mientras caminaba por su departamento. Continué colocando mi carga y él se acercó a mí y me dio una lata de Pepsi. ¿Le puedes dar esto a Jane, por favor?, me pidió. Oh, lo siento, amigo, ella acaba de marcar su salida por el día. Su rostro cayó y salió corriendo hacia la puerta principal. Me encogí de hombros y seguí trabajando. Unos minutos después regresó, un poco alterado. Su coche sigue allí, ella sigue aquí. Le lancé una mirada extraña y le dije que la había visto marcar su salida. Él salió corriendo otra vez. Unos minutos después regresó, furioso. ¿Su coche sigue allí? ¿Dónde está ella? Me alarmé un poco, ya que Jane es bastante obesa, así que pensé que probablemente le estaba llevando más tiempo cruzar la tienda. ¿Necesito llamar a un gerente? ¿Dónde está Jane? Por suerte, mi novio llegó en ese momento. Él esperaba que yo saliera a la misma hora que mis compañeros, así que vino a buscarme. ¿Dijiste Jane? La acabo de ver en el estacionamiento. Las chanclas se marcharon mientras mi novio y yo nos mirábamos sorprendidos. A la mañana siguiente, Miguel apareció en el trabajo y le propuso matrimonio a Jane en nuestra bodega mientras estábamos desempacando cajas. Mi novio se rió cuando le conté esto. No le sorprendió que Jane estuviera saliendo con ese tipo que parecía un hombre de las cavernas. Al mirarlo ahora, creo que el hecho de que Jane pudiera escapar de su control y hacer algo sin que él lo notara, lo asustó. No tenía tanto control como quería, y eso podría haber motivado su propuesta, queriendo asegurarse de tener un control total sobre ella.
lo cual es un pensamiento aterrador. Bueno, chicos, esto fue inesperado para mí. Como algunos de ustedes en los comentarios han visto, intenté publicar esto hace más de un mes. Sin embargo, se quedó atrapado en el algoritmo de un bot en este foro y fue marcado y eliminado inmediatamente, no importa cuántas veces lo editara. Aparentemente, era un muro de texto. Finalmente lo aprobaron hace unos días y por eso está aquí para que lo vean ahora. Como pueden imaginar, han pasado muchas cosas en el último mes, y por eso estoy aquí ahora para contarles todo lo que ha sucedido desde entonces. Para aquellos que quieren la respuesta corta, ella está bien ahora, y la situación está casi completamente resuelta. Respuesta larga, sigan leyendo. Para responder algunas preguntas, comenzaré diciendo que aquellos de ustedes que adivinaron Wichita, Kansas, están en su mayoría en lo correcto. Wichita es la ciudad de donde él es. Adivinaron bien. ¿Por qué no contrataron a un investigador privado? Pues, sinceramente, no tengo el dinero para eso. ¿Por qué no se agrupan tú y tus compañeros para contratar uno? Honestamente, la mayoría de mis compañeros no le gustan a Jane, y lo digo de manera suave. Sé que esto sonará cruel, pero la mayoría solo estaba contando los días hasta que ya no tuviéramos que verla más. Siempre ha tenido esta mala costumbre de caer mal a la gente. ¿Es una chica ingenua? Sí. ¿Es tonta? También. Desde que la conocí, siempre insistió en ser la primera en dar consejos sobre relaciones a mí y a otros, a pesar de no tener ninguna experiencia propia. De hecho, es la primera en opinar y dar consejos sobre casi cualquier tema, usualmente sobre cosas de las que solo piensa que sabe todo. Se muestra como una persona que sabe todo y es muy arrogante. Habiendo hecho viajes misioneros en África, asume que ha visto lo peor de la humanidad y que sabe más que nadie sobre los males del mundo. También le gusta entrometerse en los asuntos de los demás, aunque no sea bienvenida. Algunos compañeros de trabajo han intentado ponerla en citas antes, y cuando ella regresa de ellos, usualmente está furiosa, y da una lección sobre cómo se atreve a pensar que él era lo suficientemente bueno para ella. También me gustaría aclarar que esto no es el resultado directo de su fe y religión, así que pueden dejar de usar eso como excusa. Si bien tiene algo que ver, la mayor parte de la culpa recae en su propia personalidad. Yo diría que soy cristiana y también fui criada de manera muy protegida. Fui educada en casa durante toda la secundaria, y todas las personas que conocía eran de nuestra iglesia. No tuve mi primera cita hasta los 20 años, y él se convirtió en mi primer novio. Él es agnóstico, fanático del metal, y mis padres insistieron en que fuera a la iglesia con nosotros antes de que pudiera ser aprobado. Apareció con pantalones de tripa, tachuelas y una camiseta. No fue más que amable con la congregación, y tuvieron que hacer una especie de intervención conmigo al día siguiente para que rompiéramos. A pesar de todo, seguimos juntos hasta el día de hoy, y nuestro 7º aniversario es este Halloween. Soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones, y mi regla número 1 es no ser una víctima. Si mi religión me llama a ser una doctrinaria, le digo que se vaya al diablo. Nunca intento imponer mis creencias a nadie. Mis creencias son para mí y solo para mí. Entiendo el sentido común y la razón, y aunque he pasado por dificultades, mi vida es bastante decente. Así que no tomaré la religión o vida protegida de Jane como excusa para su ignorancia y falta. Alrededor del mismo tiempo en que esta historia fue publicada originalmente, creo que fue el mismo fin de semana, resultó que Jane y G tuvieron una ceremonia secreta de boda en su iglesia, y ahora estaban casados. Sí, había un certificado de matrimonio, todo legalmente vinculante. Ninguno de sus amigos o familiares estuvo presente, solo la familia de Jane y su pastor. Ella lo escondió de nosotros durante una semana. Durante esos días en los que estuvimos en la oscuridad, notamos muchos cambios de ánimo en ella. Un día llegaba radiante y feliz, el mundo parecía perfecto para ella, y al siguiente podíamos ver el estrés, y algo estaba mal. Algunos de nosotros también notamos que al mismo tiempo, las cuentas de Facebook de Jane y Miguel habían sido eliminadas. Él había creado una cuenta recientemente, sin fotos de él, solo fotos de sus autos de lujo. Usaba la cuenta muy raramente y toda su familia en la cuenta no se parecía en nada a él. Algunos de ustedes notaron en los comentarios que había mencionado que él tenía el cabello rubio, ojos azules y piel clara, aunque algo sucia. Él dice que es español, pero toda su familia parecía ser muy claramente mexicana.
Temíamos que él no quisiera que su habitual y parlanchina personalidad revelara demasiada información sobre su situación, sus movimientos y paraderos cuando la secuestrara. Ella confió en una compañera de trabajo que él tenía muchos arranques de ira, y aunque no había sido violento, de repente se había convertido en otra persona. Intentamos advertirle que él era peligroso, pero ella nos aseguró que solo era inseguro por haber sido engañado en muchas relaciones anteriores, y que no era nada. Tristemente, estaba definitivamente en una relación abusiva. Lo más triste es ver una situación como esta, y saber que solo pueden ayudarse a sí mismos en este punto, cuando se niegan a escuchar a los demás. Jane también tenía un gato, que llevaba casi 8 años con ella. Miguel siempre se enojaba con el gato, acusando a Jane de quererlo más que a él, entre otras cosas. A su gato le gustaba golpear su tazón de comida cuando le echaban comida, y un día, mientras él intentaba alimentarlo, el gato jugaba con su tazón. Él entró en una furia, diciendo que el gato intentaba atacarlo, y como castigo debería quedarse sin comida por días. Cuando Jane llegaba a casa del trabajo, notaba que su gato estaba más deprimido y lloraba mucho más. Él le aseguraba que el gato estaba bien, que lo había alimentado 2 veces ese día, que no lo alimentara más porque se pondría gordo. Estaba tratando de matarlo de hambre y probablemente abusando de él, y ella no podía ignorarlo. Poco después de estos incidentes, Jane se enfermó gravemente y tuvo que ser llevada de urgencia al hospital. Tenía fiebre alta, pero eso es todo lo que nos contó en el trabajo. No regresó durante 3 días. Estábamos aterrados de que él hubiera intentado envenenarla o algo por el estilo para deshacerse de ella. Ella no encontró nada extraño en el hecho de que él no estuvo en el trabajo esos días que ella estuvo enferma en casa. Fue en ese tiempo que llegó la noticia a nuestro trabajo de que se habían casado. Ella volvió al trabajo, parecía estar bien. Fue entonces cuando Miguel recibió una llamada del ejército, indicando que tenía que presentarse en Fort Scott para realizar pruebas secretas de armas. Poco después, nos dijeron que tendrían que prepararse para su gran mudanza. Les desafío a que busquen Fort Scott, Kansas, y vean si parece el tipo de lugar donde se harían pruebas de armas militares súper peligrosas y secretas. No puedo comenzar a decirles cuántas mentiras ha contado que se pueden desmentir fácilmente con una simple búsqueda en Google. Ella nunca le cuestionó nada de esto. Desafortunadamente para él, la furgoneta familiar de Jane, que él había estado manejando, se descompuso en su camino al sitio de pruebas, y su padre tuvo que ir a traerlo de vuelta. Por pura suerte, el ejército lo llamó después y le dijo que el equipo que estaba probando había explotado y matado a algunos hombres, así que tuvo suerte de no haber llegado ese día. Cambiaron sus planes, y su próxima misión secreta sería en abril del siguiente año, y sería entonces cuando él y Jane se mudarían. Dicho esto, me gustaría señalar que me llevo bien con Jane. Entiendo algunas de las razones por las que actúa como lo hace y no culpo a mis compañeros por no gustarles. Sin embargo, algunos de nosotros seguimos de acuerdo en que, por más molesta que pueda ser, y a pesar de lo tonta que está siendo, no merece ser asesinada, traficada o que le pase lo que sea que le podría pasar. Así que, para los que nos preocupamos, estábamos contentos de que al menos teníamos hasta abril para averiguar qué podíamos hacer. Antes de que se casaran, Jane era sorprendentemente buena para mantener sus creencias. Miguel tuvo que vivir con otro hombre de la iglesia de Jane, y no con ella para mantener su cama matrimonial sagrada y evitar la tentación. Miguel dejó claro a Jane que odiaba esos arreglos y trataba de empezar peleas cada vez que quedaba claro que no iba a tener relaciones con ella pronto. Una semana después de que la furgoneta se descompusiera, llegó una carta a la casa del hombre con el que Miguel había estado viviendo. La carta preguntaba por qué había faltado a la fecha del juicio por ceder sus derechos parentales a su esposa. Afortunadamente, este hombre de la iglesia tenía sentido común, así que se reunió con una de las hermanas de Jane para discutir qué hacer. A pesar de que toda su familia la quería mucho, uno de sus hermanas, que en realidad estaba dudosa y mostraba algunas reservas, fue la que comenzó a mostrar signos de inteligencia. Usó esta información para encontrar a la esposa de Miguel en Facebook y hablar con ella, mientras el hombre de la iglesia realizaba una verificación de antecedentes de $30 sobre Miguel. Ya se había hecho una verificación gratuita anteriormente, pero no surgió nada sospechoso. Sorprendentemente, esta nueva verificación tampoco reveló nada. Sin embargo,
Él tuvo que pagar $200 por una verificación real de antecedentes, la cual mostró con claridad cuánto de lo que Miguel había dicho sobre sí mismo era una completa mentira. Miguel había estado casado 2 veces hasta ese momento. Tenía 4 hijos con su primera esposa, y ambos habían renunciado a la custodia de los niños, quienes ahora vivían con los padres de Miguel. Esta era la verdadera razón por la cual Jane nunca conocería a su familia. Había tenido un hijo con su esposa más reciente y se acababan de divorciar. El divorcio se había finalizado pocos días antes de la boda de Miguel y Jane. Lamentablemente, esta es toda la información que nosotros, como compañeros de trabajo, pudimos descubrir gracias a la verificación de antecedentes. Nadie nos ha dicho nada más. La hermana de Jane imprimió copias de los certificados de matrimonio y reunieron a la iglesia para mostrárselos a Jane. Todos lograron convencerla de que Miguel era un mentiroso y una persona despreciable, y ayudaron a que él fuera echado de la casa. Él negó todo hasta que esa misma noche fue llevado a una sala psiquiátrica para vigilancia de suicidio. Fue liberado unos días después de demostrar que estaba cuerdo. Jane emitió una orden de no contacto y cortó toda comunicación con él mientras procedía a anular su matrimonio. Jane estuvo devastada durante aproximadamente una semana, pero ahora ya está casi superado. Es casi como si solo estuviera realmente enamorada de la idea de tener el dinero y el valor de este hombre, y no de él mismo. La parte más difícil de la situación fue lidiar con el golpe a su ego, al darse cuenta de lo tonta que había sido. Lamentablemente esto no duró mucho tiempo, ya que ahora cuenta con valentía a todos la historia de lo fuerte que es por haber superado todo esto, y lo valiente que fue. Les asegura a todos que Miguel era un maestro del engaño, y que pudo engañar a todos. Y su familia y su iglesia la respaldan en todas estas afirmaciones, ya que ellos también fueron engañados. Hasta el día de hoy, no creo que ella realmente haya aprendido algo valioso de esta situación, solo que le gusta que todos la feliciten y le digan lo valiente que es. Hace algunos años hice match con un chico en Tinder. Yo era una estudiante de primer año en la universidad, acababa de salir de una relación y estaba disfrutando de la soltería. Hice match con este chico, un hombre de 24 años al que llamaremos D. Era un poco extraño, pero teníamos intereses similares y estudiábamos en la misma universidad. Así que pensé, ¿por qué no? Las primeras señales de alerta comenzaron a aparecer de inmediato cuando le dije que iría a una cita con él. Claro, el hecho de que fuera mucho mayor no pasó desapercibido, pero no lo consideré una bandera roja en ese momento. En ese entonces no tenía coche, así que él se ofreció a recogerme, pero me dijo que no estaba en la ciudad, aunque dejaría el funeral de su abuela, que estaba a por lo menos 5 horas de distancia, para venir a recogerme. Llegó en pantalones deportivos, camiseta sin mangas y chanclas, lo cual me pareció raro, ya que me había dicho que venía de un funeral. No habíamos planeado nada formal, solo ir a comer algo y pasar el rato. Como venía de un viaje, me preguntó si estaba bien si parábamos a recoger a su perro, que había dejado con un amigo. A mí me gustan los perros, así que le dije que no había problema. Era de noche y llegamos a un complejo de apartamentos. Me dejó en el coche y regresó con un Golden Retriever. El perro empezó a gruñir hacia mí de inmediato, lo cual nunca me había pasado antes, así que empecé a sentirme incómoda. Él no comentó nada sobre el temperamento del perro, y como llevábamos al perro, dijo que quería dejarlo en su casa. Me pareció lógico, así que acepté. Cuando llegamos a la casa de D, me preguntó si quería entrar. No quería quedarme en el coche, así que acepté. El momento en que entré, supe al instante que había tomado la decisión equivocada. La casa estaba hecha un desastre, había basura por todas partes, bolsas llenas de basura en la entrada, botellas y envoltorios en el sofá, y simplemente desorden en todas partes. Me dijo que tenía un compañero de cuarto, pero que no estaba en casa. Supuse que quería dar a entender que el desorden no era suyo. Después de quitar la basura del sofá, me preguntó si quería sentarme a jugar ajedrez. Yo había mencionado que me interesaba aprender, y él parecía más que dispuesto a enseñarme. Esto también fue un error. D comenzó a explicarme el juego y no fue nada divertido. Desde el primer momento en que empezó, se puso muy serio, me mostró cada pieza, me explicó qué era, qué hacía y cómo se movía.
Luego comenzó a interrogarme sobre cada pieza y la mayoría de las veces respondía mal. Cada vez que me equivocaba, él me gritaba la respuesta correcta y me pedía que lo intentara de nuevo. Se frustró más y más, lo que me hizo sentirme muy incómoda, así que sugerí que hiciéramos otra cosa. Él propuso ver una película, lo cual estaba bien para mí. La idea de salir a comer algo parecía haberse olvidado. D me dijo que podíamos ver la película en su habitación, y yo accedí. Pero luego me explicó que tenía que poner sábanas limpias en la cama. Supuse que nos estábamos moviendo a su cuarto porque sería más limpio. Pero cuando llegamos no lo era. Además, no había televisión en su habitación. Puso Iron Man 2 en su teléfono para que la viéramos. Vimos unos 10 minutos antes de que la situación se volviera sexual. No les contaré todos los detalles, pero, en resumen, no tuvimos relaciones sexuales, pero sí ocurrieron otras cosas. Diré que fueron consensuadas, pero después de que sucedieron, me sentí muy rara por toda la situación y le dije que no quería tener relaciones sexuales. Él se mostró confundido, pero no insistió en un principio. Dijo, está bien, y seguimos viendo la película por otros 5 minutos, antes de que dijera que ya no quería seguir viéndola. Comenzó a quejarse y me preguntó por qué no quería tener sexo con él. Yo simplemente le dije que ya no tenía ganas. Luego empezó a presionarme para que le dijera qué era lo que tenía de él que me hacía sentir de esa manera. En ese momento, habíamos vuelto a la sala, que estaba igual de sucia que antes. Quizás piensen que era el momento perfecto para irme, y yo también lo pensé. Pero fue en este momento cuando las cosas comenzaron a volverse aterradoras. Como si supiera que estaba pensando en irme, explotó y comenzó a gritarme. Era un hombre de más de 1,90 m gritándome en la cara a una chica que apenas pasaba el 1,5 m. Por supuesto, estaba aterrada por dentro, pero trataba de no enfurecerlo más, aunque tampoco aceptaba nada de lo que me decía. Durante los siguientes 5 o 10 minutos, D me gritó sobre por qué no le gustaba, por qué no lo quería y me preguntaba qué estaba mal con él. Traté de calmado lo mejor que pude, diciendo lo típico de, no eres tú, soy yo. Lo peor de todo es que en ese momento él era mi único medio para regresar a casa, y la verdad es que no sabía bien dónde estaba, aunque tenía mi teléfono y Google Maps. No tenía Uber en ese entonces. Finalmente D se calmó cuando creyó que iba a quedarme. Luego sugirió que jugáramos un videojuego. Estaba completamente aterrada por dentro, pero trataba de jugar el papel de la cita interesada porque temía que si él pensaba que quería irme, explotaría de nuevo. Jugamos el juego por un rato, pero de repente, D comenzó a alterarse otra vez. Comenzó a gritar sobre por qué nadie lo quería, por qué nadie quería conocerlo, y por qué nadie lo amaba. Decía que nunca había tenido una novia y que todas sus citas habían sido de una sola noche. De nuevo traté de calmarlo con excusas, diciendo que muchas chicas son así, un poco engreídas. A estas alturas ya estaba diciendo cualquier cosa. Todo lo que quería escuchar él lo decía. Incluso comenzó a llorar, contándome cosas muy oscuras sobre lo que su madre le había dicho y cómo lo había tratado. Después de calmarse nuevamente, se levantó y fue a la cocina a prepararnos unas bebidas. Ahora si eres alguien con un poco de sentido común, estás pensando absolutamente no, lo cual fue exactamente lo que pensé en ese momento. Rechacé sus múltiples ofertas de bebida. Me preguntó si en lugar de alcohol quería agua y por supuesto también rechacé eso, alegando que no tenía sed. Me quedé en su apartamento hasta alrededor de la 1 de la mañana, porque estaba sentada junto a él, aterrada de hacer una de las siguientes 3 cosas. Pedirle que me llevara a casa, decir que iría caminando o intentar averiguar cómo conseguir un Uber. Había estado intentando descargar Uber en mi teléfono sin que él se diera cuenta, pero luego pedía la información de la tarjeta, lo cual era demasiado complicado de hacer sin que él lo notara. Así que, alrededor de la 1 de la mañana, decidí hablar en voz alta y dije, «Oh, wow, son la 1 de la mañana, mi compañera de cuarto se va a preocupar mucho por mí». Me reí como si mi compañera de cuarto fuera demasiado tonta para preocuparse, y como si no hubiera estado mirando el reloj desde que me recogió a las 9 de la noche. Luego añadí, «Estoy tan cansada, debería irme a casa pronto». Estaba realmente aterrada de que explotara, pero no lo hizo. Solo miró el reloj y dijo que sí, que era tarde, pero yo no iba a arriesgarme, así que le dije, «Tengo una gran idea, si llego a la cama pronto me encantaría desayunar contigo mañana en el campus».
Esperaba que mi oferta lo convenciera de que tenía la intención de verlo nuevamente, y lo hizo. Pareció muy feliz con la idea y saltó de inmediato llevándome hacia su coche. El viaje de vuelta fue increíblemente largo. El trayecto fue completamente silencioso. Ninguno de los dos habló. Solo era un trayecto de 10 minutos, pero podría haber jurado que él disminuía la velocidad cada vez que llegábamos a una zona particularmente oscura, o a un paso subterráneo. D me dejó en la entrada y sonreí, haciendo un buen show de estar cansada pero emocionada por verlo al día siguiente. Me ofreció varias veces acompañarme hasta mi puerta, pero rechacé cada una de sus ofertas, diciendo que no quería molestarlo y que nos veríamos mañana. Caminé yo sola hasta el edificio y, en el momento en que doblé la esquina, corrí tan rápido por las escaleras hasta mi puerta, antes de que cambiara de opinión y me siguiera hasta allí. Cuando entré a mi habitación, sentí que realmente había escapado de un asesino en serie. Incluso ahora, al escribirlo, mi corazón comienza a latir más rápido. Nunca volví a encontrarme con él, pero me rogó durante varios días que lo hiciera. Incluso me ofreció pagarme $20 por hora para sentarse cerca de mí en la biblioteca. Rechacé, obviamente, y solo lo vi una vez más, en el gimnasio del campus. Él no me vio y me fui de inmediato. A veces pienso en D desde esa cita y me pregunto si todas esas chicas con las que tuvo encuentros de una sola noche vivieron la misma experiencia que yo. Aún me pregunto cuántas chicas hubo después de mí. Estaba saliendo con un hombre el doble de mayor que yo, con quien trabajaba en una tienda de comestibles. Él tenía un trabajo adicional en una morgue, donde recogía los cuerpos de personas fallecidas, los llevaba a la morgue, hacía el papeleo, les ponía etiquetas y los metía en el congelador. Pensaba que lo que él hacía era admirable, ya que alguien tiene que hacerlo y la muerte es un tema delicado. Se presentaba como una persona realmente buena, alguien que se preocupa por los demás y que quiere ser ese tipo de persona capaz de hacer las cosas difíciles con una actitud cuidadosa. Desafortunadamente, resultó ser un acosador. La morgue donde trabajaba también ofrecía servicios funerarios y había pequeñas habitaciones con sillas y un despacho. Una noche teníamos planeado salir, y me pidió que lo encontrara en la morgue. Era en medio de la noche y no había nadie más allí. Pensé que nos encontraríamos y luego saldríamos a comer o simplemente hablaríamos en su coche, como era habitual, pero en lugar de eso, quería que entrara. Me mostró las pequeñas habitaciones y el despacho. Era algo curioso, como estar en un videojuego de terror. Luego me dijo que esperara y me dejó sola en la oficina. Después de unos minutos me envió un mensaje diciéndome que fuera a una habitación en la que no había estado. Era el cuarto donde preparaban los cuerpos para el congelador y hacían el papeleo. No lo sabía, pero entré, y allí estaba un cadáver, expuesto en el centro de la habitación sobre una camilla. Me quedé congelada en la puerta porque no lo esperaba. Sentí que debería estar molesta, pero él pensaba que era gracioso y yo traté de mantener la calma. Quería que lo mirara. Era una señora mayor. Había visto muchas cosas en internet, así que pensé para mí misma que esto no era tan perturbador como lo parecía. Terminó y luego me llevó al congelador para mostrarme otros cuerpos. Había como 6 en bolsas para cadáveres, y solo uno estaba parcialmente deshecho. También me mostró el horno donde se cremaban los cuerpos. Todo esto fue en medio de la noche, sin ningún tipo de advertencia de mi parte y sin nadie más en el edificio. Simplemente bloqueé ese recuerdo durante un par de meses, pero luego comencé a tener otros problemas con el tipo, y terminé contándole la historia a un amigo. Él me ayudó a darme cuenta de lo mal que estaba la situación. Solo pensé en compartirlo aquí, ya que desde entonces he seguido teniendo problemas con este tipo, y finalmente lo he bloqueado en todas partes. Ojalá me deje en paz.